Hola, ¿cómo estás? Se acaba de celebrar el examen de gestión de la Administración Civil del Estado correspondiente a la oferta de empleo público del año 2025 y se acaba de celebrar ahora en mayo de 2026. Después de analizar este examen tipo test, que por cierto tengo aquí una versión no oficial porque este lo hice yo a través de una transcripción, me ha quedado algo bastante claro, y es que el examen no pregunta al azar. No podemos adivinar cada pregunta, ni tampoco te puedo vender que la estadística es una bola de cristal con la que poder predecir el futuro. Pero cuando analizas los exámenes oficiales desde el año 2016, como he hecho yo, empiezas a ver patrones bastante evidentes. Hay normas que se repiten una y otra vez, bloques que sostienen gran parte del test y materias que, aunque cambien los artículos concretos, vuelven constantemente. Y el examen de 2026, con algunos matices importantes, que ahora los iré mencionando, y algunas desviaciones estadísticas, ha vuelto a confirmar en buena parte esta tendencia. En este vídeo te voy a enseñar qué normas se han preguntado más desde el año 2016, cómo ha encajado el examen de 2026 dentro de ese histórico y por qué entender estos datos puede marcar la diferencia entre estudiar completamente a ciegas o estudiar con una estrategia mucho más inteligente. Porque esto no va de adivinar el futuro, va de saber dónde ha estado año tras año el peso real del examen. Entonces, lo que hoy te quiero enseñar es una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer, porque creo que puede ayudar muchísimo a preparar el test de gestión de la Administración Civil del Estado con más cabeza y más previsión. Y digo con más cabeza porque todos los que hemos preparado esta oposición sabemos una cosa: el temario es enorme. Aquí no estamos hablando de estudiar 4 leyes y ya está. En GACE tenemos Constitución, todas las normas de la Unión Europea, que son bastante extensas, Ley 39, Ley 40, contratos, la parte presupuestaria, función pública, transparencia, subvenciones, seguridad social, régimen local, contencioso, igualdad, dependencia, protección de datos, patrimonio, explotación, expropiación, un montón de normas. Es decir, es un festival administrativo bastante serio. Y claro, cuando tienes un programa tan amplio, siempre subyace la misma pregunta, y es ¿por dónde empiezo? ¿Qué es realmente lo más importante? ¿Qué normas caen todos los años? Que es lo que vamos a ver aquí ahora. ¿Qué partes me dan más puntos? ¿Qué cosas tengo que dominar sí o sí y cuáles son más residuales? Porque una cosa es el programa oficial y otra cosa es el comportamiento real del examen. El programa te dice lo que puede caer, pero los exámenes anteriores te enseñan lo que efectivamente ha caído. Y esa diferencia es muy importante. Durante mucho tiempo, la preparación del test se ha hecho bastante por intuición. Todos sabemos que la Constitución cae, todos sabemos que la Ley 39 y la 40 son importantes, todos sabemos que gestión financiera, contratos y TREVEP hay que llevarlos bien. Pero yo quería ir un paso más allá. No quería centrarme en esta norma es importante, lo que quería saber es cuántas preguntas han caído realmente de cada norma, en qué años, con qué frecuencia y si esa presencia es estable. Y además, qué normas concentran la mayor parte del examen, que es este enlace que tienes aquí, que te lo puedes descargar en el documento que te dejo debajo de este vídeo. Porque esto cambia mucho la forma de estudiar. No es lo mismo decir estudia la ley 39 porque es importante que decir la ley 39 aparece todos los años con una media aproximada de X preguntas y forma parte del bloque que históricamente se concentra en la mayoría del test. Porque esto ya no es una opinión, es análisis. Y por eso he preparado este Excel, que te lo voy a abrir aquí en una pestaña aparte. He cogido todos los exámenes oficiales de esta oposición, de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado, desde el año 2016 hasta el año 2026, ya sé que es el examen de la oferta de empleo público del 25, pero lo voy a llamar del 26, porque me gusta esto de 16-26. Y he ido una por una clasificando cada pregunta según la norma o materia de la que sale. No por intuición, no por sensaciones, no por esto me suena porque cae mucho, sino bajándolo al examen real. Y esto, que parece una tontería,
En realidad lleva muchísimo trabajo, porque hay que tener cuidado con una cosa. No sirve con contar nombres de leyes. Hay preguntas que citan expresamente la norma, pero otras no. Hay preguntas que hablan de una materia sin decirte el artículo. Hay normas que aparecen con nombres distintos, etc. Y además, que los primeros exámenes no están digitalizados. Espera, voy a ver si consigo que esto se vea, que lo puedas ver bien. A ver. Vale, que te entre aquí bien dentro de este cuadrito. Perfecto. Así lo ves bien, ¿verdad? Vale. Ahora lo vamos a ir diseccionando poco a poco. Y luego hay bloques como la Unión Europea, función pública, que si no los ordenas bien te pueden falsear el análisis también. Por eso he agrupado Derecho de la Unión Europea todo en una sola fila. Porque es que si no, si me ponía a sacar norma por norma, pues era un poco liada, porque además tenemos fuentes programáticas, dogmáticas, que ni siquiera son leyes, entonces prefiero poner Derecho de la Unión Europea y agruparlo todo ahí. Entonces, lo que he hecho ha sido dos cosas a la vez. Por un lado, un trabajo estadístico y por otro, un trabajo jurídico de clasificación, donde he clasificado todo el examen por normas, por el número de preguntas que caen por norma por año, después he establecido una medida anual y después he incluido otra columna con los años con preguntas. Porque si, por ejemplo, esta norma se ha preguntado solo en 6 de los 7 años analizados, bueno, en este caso es la ley de contratos del sector público, que bueno, realmente esto lo tengo que cambiar porque sí es cierto que la ley entró en vigor en el año 2017, pero bueno, en 2016 cayeron preguntas de la que estaba en vigor en el año 2016, que sigue siendo muy similar a la que tenemos en la actualidad, con algunas matizaciones. Entonces eso lo voy a hacer ahora mismo. De hecho, lo voy a hacer, pero ya. Bien, pues aquí lo tenemos. Perfecto. Cayeron 5 preguntas, pero cayeron 5 preguntas de la norma que estaba en vigor en ese momento, que ni te voy a decir cuál es para no liarte. Pero bueno, así no se nos desvía esto estadísticamente porque considero que es prácticamente la misma norma, ¿vale? Entonces, bien, tenemos la media, como te iba comentando, tenemos el total de preguntas que han caído y luego tenemos la media. Por ejemplo, en la ley de contratos tenemos que si en 2026 han caído 3 preguntas, en 24.5, 22.5, 19.6, 18.6, 17.8 y 16.5, aunque sea otra norma, es prácticamente la misma, pues nos sale aquí un total que dividimos entre el número de años y ahí nos sale. Por lo tanto, esta media anual es a lo que va a atender siempre el examen. Bien, esto me parece muy importante porque sinceramente yo no he visto hecho algo así para GACE con este nivel de detalle, ni para ninguna otra posición, en realidad. He visto esquemas, he visto resúmenes, he visto buenas tablas, he visto recopilaciones de preguntas, pero un análisis por años, por norma, con ranking, medias acumuladas y una hoja específica para ver qué normas concentran históricamente unas 70 preguntas del examen, yo no lo había visto. Y con eso me estoy refiriendo a esto, fíjate. Esto para mí es el objetivo 70. ¿Qué es el objetivo 70? El objetivo es poder estudiarme 15 normas para sacar 70 puntos en el test. Es decir, una nota de 70 puntos. Si sumamos, hacemos suma y sumamos toda esta columna, nos dan 70,14 preguntas acertadas, ¿vale? Si nos hubiéramos estudiado solo estas 15 normas, de acuerdo con la media anual de todo lo que acabamos de extraer. ¿Qué pasa? Que luego lo que he hecho ha sido compararlo con lo que efectivamente ha caído en el año 2026, que es esto que tenemos aquí. Aquí la tenemos, ¿vale? Y ya te puedo adelantar el resultado. 61 puntos, que sigue siendo el doble de la nota de corte del año 2024. Por lo tanto, mucho tiene que subir la nota de corte para suspender. Entonces, bueno, esto es un recurso de
mira, me estudio estas leyes a muerte y luego que sea lo que Dios quiera. O me estudio estas a muerte y además completo con esta para llegar a un 80, un 90 o un lo que quiera cada persona. Pero aquí tienes el recurso. Entonces, evidentemente esto no es una bola de cristal y de hecho hemos tenido una desviación de 9 puntos, que es bastante, pero bueno, aún así considero que es muy útil. No vamos a adivinar qué va a hacer la Comisión Permanente de Selección en el próximo examen. Igual se desvían mucho de esto, pero por lo que estamos viendo aquí no se desvían tanto. Tenemos aquí una bajada brutal en la Ley 40/2015, pero claro, es que aquí tenemos una desviación estadística de que se les fue muchísimo la olla en 2016, no sé si es que estaban emocionados porque acababa de salir la norma y tal, y nos clavaron 14 preguntas. Pues claro, esto hace que, en contraste con las dos que han caído en 2026, pues tenemos una bajada importante, sobre todo con respecto a la media anual. Bien, dicho esto, podríamos corregirlo aquí, juguetear un poco con el Excel y decir, bueno, en vez de 14, imaginémonos que han caído 8. Pues la desviación no es tan grande. Pero bueno, no voy a modificar nada aquí porque todo esto son datos que son muy rigurosos. Entonces, si yo pudiera hacer esto y predecir qué va a sacar la Comisión Permanente de Selección, ahora mismo estaría en una playa disfrutando de la vida, no peleándome con un Excel. Pero sí podemos hacer algo más serio, que es analizar patrones. Y los patrones no garantizan el futuro, pero ayudan muchísimo a tomar decisiones, como es en este caso que te acabo de enseñar aquí, de las 15 normas para superar el test. Porque si por lo menos vamos tranquilos con esto y nos conformamos con sacar 61 puntos, que prácticamente nos asegura el aprobado, con los criterios actuales, repito, pues ya nos podemos preocupar por preparar el muestra del práctico, por ejemplo, y no estar perdidos en preguntas, que si MUFACE, que si políticas públicas, que si historias por ahí. Bien, entonces, si una norma aparece todos los años, con muchas preguntas, eso te está diciendo algo. Te está diciendo que es muy importante y te la tienes que saber. Si un grupo reducido de normas concentra una parte enorme del test, eso debería condicionar tu forma de repasar. Por eso tengo aquí el ranking de las normas más preguntadas. Porque en un examen tipo test, especialmente en una oposición tan amplia, la estrategia importa muchísimo. No todas las normas tienen el mismo peso, no todas las normas tienen la misma probabilidad y no todas las horas de estudio tienen el mismo rendimiento. Así que en este vídeo te voy a enseñar el Excel por dentro. Primero veremos la matriz por años, después vamos a ver el ranking de las normas más preguntadas y luego detalle pregunta por pregunta para que se vea que esto no me lo he sacado de la manga, sino que lo he hecho con toda la rigurosidad posible. Y finalmente, como te dije, la estrategia, el objetivo 70 puntos, donde se ve qué normas, según los datos históricos, concentran aproximadamente el 70% de las preguntas de cada 100. Insisto, no significa que estudiando esto se saque un 70, ya hemos visto que no. Significa que ahí está el núcleo duro y el más rentable del examen. Y eso, para organizar el estudio, especialmente en la recta final, vale muchísimo. Así que vamos a verlo. Bien, primero de todo, desarrollo de las hojas del Excel. Veo que no se está viendo en la pantalla, entonces voy a reducir esto un poquito para que veamos las hojas. Vale, aquí las ves. Entonces, tenemos... Te voy a enseñar cómo está organizado el Excel, porque la gracia no está solo en tener números, sino en saber leerlos bien. Perfecto. Aquí he intentado que no sea una tabla caótica de normas y numeritos, sino una herramienta que permita responder a varias preguntas. ¿Qué cae más? ¿Qué cae todos los años? ¿Qué normas son más rentables? Con rentabilidad me refiero a extensión de la norma versus preguntas efectuadas en el test. Si una norma como el TREBEP tiene 100 artículos, de los cuales nos van a caer pues una media
de 6,71 preguntas, pues la consideramos una norma súper rentable, porque con 100 artículos nos sacamos 6 preguntas. Si tenemos una norma de 150 artículos o 200 de la cual cae una o ninguna pregunta, pues no es una norma rentable. Después, ¿qué normas son residuales? ¿Y qué bloques deberías dominar si quieres ir al examen con una estrategia mínimamente inteligente? Bien, porque una cosa importante, el test de GACE no se prepara igual si faltan 6 meses que si faltan 2 semanas. Cuando falta mucho tiempo, evidentemente hay que ir a por todo, pero cuando estás en la recta final necesitas saber dónde está el retorno real, y aquí es donde este Excel entra en juego. Primero de todo, hoja matriz por años, lo puedes ver aquí. Tienes aquí todas las pestañas donde puedes verlo todo. Entonces, matriz por años. Esta es la hoja principal, la hoja que lo resume todo. Aquí tenemos en las filas las normas o materias. Tenemos Constitución Española, toda la fila de la Constitución. Tenemos Unión Europea, donde te dije que agrupé todas las normas de la Unión Europea. Tenemos Ley General Presupuestaria, Ley 40, Ley 39, TREBEB, contratos, subvenciones y tal. Y en las columnas tenemos los distintos años. Tenemos 16, 17, 18, 19, 22. Te preguntarás por qué aquí ha habido un salto. ¿Pasó algo en el año 2022 que te suene? Pues bien, por ese motivo se han acumulado varias ofertas de empleo público en un solo examen, porque suceden cosas. Y supongo que la resaca de todo esto provocó que también se acumularan en el año 2024. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta hoja? Por ejemplo, aquí puedo ver que la Constitución española ha tenido 11 preguntas en un año, 9 en otro, 13 en otro, 10 en otro, 9, 14 en 2024 y 12 en 2026. Y eso ya nos da una primera lectura. No me interesa saber que la Constitución ha caído mucho en total, me interesa saber que cae de manera estable. Es decir, la Constitución te la tienes que saber de memoria y punto. Es innegociable. Porque claro, si en el año 2024 la nota de corte fue de 30 puntos y 14 preguntas se alojaban en la Constitución, pues es la mitad de la nota de corte. O sea, la mitad del aprobado estaba en solo una norma. Por lo tanto, imagínate. Bien, porque estadísticamente no es lo mismo que una norma que tiene muchas preguntas acumuladas porque un año cayó muchísimo, que una norma que todos los años te mete preguntas de forma constante. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esto es importante, ¿vale? El acumular preguntas no es lo mismo que la constancia. Si una norma tiene un pico muy alto en un año, pero luego desaparece, eso puede ser una anomalía. O si tiene un pico muy importante en un año y luego baja drásticamente, como hemos visto aquí, este decrecimiento de el número de preguntas de la Ley 40/2015, que además no es una ley corta, que digamos, y es una ley que yo siempre recomiendo encarecidamente estudiarse muy en profundidad, como hice yo. Y claro, en 2024 aún son 5, 2022 genial, pero es que 2026 eso ha sido un palo. Pero bueno, la Ley 40, como siempre digo, si estás en el supuesto práctico y te preguntan por un organismo autónomo y no sabes lo que es, pues no están hablando en tu mismo lenguaje. Por lo tanto, sí que considero importante siempre seguir estudiando la Ley 40 porque al final es como nuestro diccionario con el cual vamos a trabajar en la administración, nuestro diccionario de conceptos. Luego, tenemos Constitución Española aparece siempre, Unión Europea aparece siempre, Ley 39 aparece siempre, la Ley General Presupuestaria aparece siempre con un montón de preguntas, TREBEP aparece siempre, es decir, hay un núcleo que no depende de modas ni de cosas pasajeras ni nada. No es que este año les haya dado por ahí, no, es que cae siempre. Y aquí lo podemos ver en el ranking, que lo vamos a ver ahora. Es que el examen, por su propia naturaleza, necesita preguntar estas normas.
Y esto tiene mucho sentido si conoces bien la oposición. GACE no es un examen puramente constitucional, ni puramente procedimental, ni puramente financiero. Es una mezcla de organización administrativa, procedimiento, función pública, gestión financiera, contratación, Unión Europea y bloque constitucional. Por eso, cuando ves la matriz, entiendes mejor la estructura real del examen. No la estructura teórica del programa, como nos suelen vender, sino la estructura estadística del test. Y esto es muy potente porque a veces el programa tiene muchísimas normas, pero el examen no las trata todas por igual. Hay normas que están en el programa y apenas aparecen, y hay normas que, aunque ya sabes que son importantes, cuando ves los datos dices, vale, esto no es importante, es nuclear. Y esto no te lo dicen en las academias, te lo digo por experiencia. En ninguna te lo van a decir. Por eso considero que algunas tienen una calidad pésima para el dinero que te piden. Pasamos. Siguiente hoja, hoja del ranking total. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? Esta hoja ordena las normas de más a menos preguntadas en todos los exámenes analizados, los 7 que hemos visto. Aquí ya no miro año por año, sino el total acumulado, es decir, cuántas preguntas han salido de la Constitución sumando todos los exámenes. Pues aquí lo tenemos, 78 preguntas y una media de 11,14. ¿Cuántas de la Unión Europea? ¿Cuántas de presupuestaria? ¿Cuántas de ley 39? ¿Cuántas de TREBEP? Y así sucesivamente. Esta hoja sirve para una cosa muy sencilla, ver el peso histórico de cada norma. Y aquí es donde empieza la parte estratégica, porque cuando tú ves que una norma tiene muchísimas preguntas acumuladas, eso te está diciendo que históricamente ha sido muy rentable. No significa que vaya a caer exactamente igual en el próximo examen, pero sí significa que, con los datos en la mano, sería absurdo tratarla como una norma secundaria, básicamente. Por ejemplo, si una norma aparece en este top histórico, vamos a poner el top 10 por ejemplo, pues ya sabemos que ha sido una fuente constante de preguntas en una década, porque tenemos desde el 16 hasta el 26. Y como tenemos una comisión permanente de selección, que lo repito siempre, que es una ventaja frente a un tribunal, pues tenemos ahí unas personitas que son las mismas que siempre elaboran el examen, por lo tanto tenemos mayor consistencia. Entonces, aquí hay que tener cuidado con una cosa, no todas las normas largas son igual de rentables. Ya te he hablado antes de la rentabilidad, tampoco voy a entrar ahí, pero bueno, para que te quede claro. Hay normas que son muy largas y pueden dar pocas preguntas. Y luego hay normas que aunque parezcan más acotadas, dan muchas. Por eso este ranking es útil. Porque no se limita a decirte qué norma es más extensa, sino qué norma ha sido más preguntada. Y para el test esto es clave. Entonces, el opositor muchas veces organiza el estudio por volumen. Esta ley es muy larga, por tanto, me ocupa mucho tiempo. Pero el examen no siempre premia el volumen. Por eso yo establezco estos rankings. El examen premia la frecuencia de aparición y la precisión. Por ejemplo, Ley General Presupuestaria puede parecer árida, incómoda, incluso menos vistosa que otras materias. Aquí la tenemos. Y fíjate, está en el top 3. Cuando ves el ranking, entiendes por qué no puedes llevarla floja. Porque si una norma te mete de media varias preguntas por examen, no es opcional, es obligatoria, como siempre te digo con la Constitución. Aquí puedes decir algo en tu estilo. Esto no va de si una norma nos cae simpática. A mí tampoco me apetece leer artículos de modificaciones de crédito un viernes por la noche, o un sábado por la noche, como es hoy. Pero si te meten preguntas todos los años, pues habrá que quererla un poquito. Sobre todo en mi caso, que es de mis normas menos favoritas. El ranking sirve, por lo tanto, para separar 3 grupos. Normas nucleares, las que hay que dominar sí o sí. Normas de rentabilidad media, que hay que llevarlas trabajadas. Y normas residuales, que conviene conocer, pero que no pueden comerse la misma energía que las grandes, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Bien, entonces, ¿qué más? Esta distinción es fundamental, ¿vale? Que te quede claro. Porque estudiar todo con la misma intensidad puede parecer muy disciplinado, pero
no siempre es lo más inteligente. Y sobre todo, analizando todo esto. Bien. Hoja de detalle, pregunta por pregunta. Aquí la tenemos. Esta es quizá la más trabajosa, aunque visualmente pueda parecer la menos espectacular. Aquí está la cocina del Excel. Esta hoja no aparece solo en el resultado final, sino cada pregunta con su año, su número y la norma a la que la he asignado, ¿vale? Que ya la hemos visto mucho antes. ¿Por qué es importante esta hoja? Pues porque permite comprobar que el análisis no está hecho a ojo, está hecho con mucha precisión y mucho trabajo, como te he dicho. No es una tabla inventada diciendo, bueno, más o menos creo que hay tantas de la Ley 40. No, te estoy diciendo exactamente las que han caído año tras año, sin inventarme absolutamente nada. Puedes ver año, pregunta, norma y materia. Bien, pues continuamos con la hoja de detalle pregunta por pregunta, que aquí vas a flipar. Es la tercera hoja. Tenemos la hoja de detalle pregunta por pregunta, que es quizá la más trabajosa, aunque visualmente pueda parecer la menos espectacular. Aquí está la cocina del Excel, es decir, en esta hoja no aparece solo el resultado final, sino cada pregunta individual con su año, su número y la norma a la que la he asignado. ¿Por qué es importante esta hoja? Pues porque permite comprobar que el análisis no está hecho a ojo. Es una tabla, no es una tabla inventada diciendo, bueno, más o menos aquí es lo que queda en Ley 40. No. Aquí se puede bajar al detalle y ver. 2016, primera pregunta. Constitución Española, año, pregunta, norma y materia. Y aquí la tenemos. Según el artículo 58 de la Constitución Española, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el texto de la pregunta, ¿vale? Bien. Esto le da una solidez todavía más brutal al análisis y además te permite detectar preguntas dudosas y repasar también. Porque hay preguntas que son muy claras. Si el enunciado dice, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 39, pues no hay mucho debate, es Ley 39. Si dice, según el artículo 55 de la Constitución, lo mismo, Constitución, pero hay otras preguntas que pueden ser más interpretativas. Por ejemplo, una pregunta sobre responsabilidad patrimonial puede tocar Ley 39 o Ley 40. Una pregunta sobre medios electrónicos puede estar a caballo entre procedimiento, régimen jurídico, normativa específica y tal. Y una pregunta sobre Unión Europea puede citar el TUE, el TFUE o preguntar una materia institucional más general. Por eso esta hoja es importante, porque te permite ver el criterio aplicado. Entonces, he intentado no clasificar solo por palabras, sino por fuente jurídica real de pregunta, ¿vale? Importantísimo esto, ahora lo vamos a ver. Bueno, podemos echarle un vistazo rápido. Pues tenemos 2016, pregunta 9. Perdón, que esto tiene tantos datos que se vuelve loco. Ley de transparencia. Ley de transparencia. Y aquí nos dicen, según el artículo tal, no sé qué. Bien, entonces, no se trata de hacer un buscador automático de nombres de leyes, porque además, repito, todo esto del 2016 no lo puedes buscar porque los exámenes no están digitalizados. Tendrías que pasarlos por un programa, no sé qué, es una liada, no puedes hacer control F y ver cuántas preguntas de la Constitución han caído. Entonces, eso tenemos que una pregunta puede mencionar una norma de pasada, pero realmente estar preguntando otra cosa. Cuidado con eso también. O puede no mencionar expresamente la norma, pero ser claramente una materia de una materia concreta. Por ejemplo, si preguntan por moción de censura, aunque no diga artículo 113 de la Constitución, eso es Constitución. Si pregunta por el nombramiento del delegado de gobierno, aunque no aparezca siempre el artículo exacto, eso es Ley 40. Si preguntan por fases del gasto, modificaciones presupuestarias o fondo de contingencia, eso es Ley General Presupuestaria. Y esta hoja demuestra que el Excel no es solo estadística mecánica, sino estadística con criterio jurídico. Y eso es lo que hace que esto sea muy útil para el examen de gestión. Porque en esta oposición no vale con contar palabras, hay que entender qué está preguntando la Comisión Permanente de Selección. Y vas a flipar porque esto es increíble, mira. Y aquí tienes las 100 preguntas que han caído en 2016. Pero es que si sigues,
Aquí tienes las 100 preguntas que han caído en 2017, 2018, 2019, 2022, 2024 y hasta el año 2026. Y aquí tenemos Constitución Española pregunta 1, pregunta 2 Defensor del Pueblo e incluso la pregunta que ha sido. Entonces, brutal. Bien, continuamos. Hoja de criterios de normalización. Vale, entonces, esta hoja es más técnica, pero para mí es fundamental. Aquí explico cómo he agrupado las normas para evitar duplicidades, porque si no haces esto, el Excel te sale mal. Y esto es algo que quiero recalcar porque parece una tontería, pero no lo es. En un examen, la misma norma puede aparecer de varias formas. Por ejemplo, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o TRLGSS. TRLGSS. Real Decreto Legislativo 8/2015 o lo que se nos ocurra. Entonces, todo eso es lo mismo a efectos del análisis. No puedo poner en una texto refundido, en la otra Real Decreto, porque si no, no sería preciso el análisis, ¿vale? Si lo separas, estás dividiendo artificialmente una misma materia en varias filas, y eso no se puede hacer. Entonces, parece que Seguridad Social cae menos de lo que realmente cae. Lo mismo puede pasar con TREBEB barra Real Decreto Legislativo 5/2015, que es lo mismo. LCSP barra Ley 9/2017. Entonces, tenemos norma canónica. Se agrupan denominaciones equivalentes para evitar duplicidades. ¿Sí? Después, 2026. El archivo aparece como 2025 GACE libre, pero se incorpora como examen celebrado en 2026, tal y como lo estás utilizando en el análisis. Después, preguntas incluidas. Solo se han computado las 100 preguntas principales, las 5 de reserva no se suman al recuento. ¿Vale? Pero bueno, para que entiendas bien, Defensor del Pueblo puede aparecer como Ley Orgánica 3/1931, Tribunal Constitucional como Ley Orgánica 2/1979, etc. Y luego, como el Derecho de la Unión Europea, que ya te comenté que lo agrupé aquí en solo una fila con todo. Entonces, aquí podríamos hacer una clasificación ultra detallada. Espera que vuelva aquí un segundito. TUE, TFUE, Tratado de Lisboa, instituciones, actos jurídicos, competencia, procedimiento legislativo, presupuesto de la Unión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, fuentes programáticas, fuentes dogmáticas. Entonces, bueno, eso me parece una liada. Para este Excel he querido que sea más práctico y más directo. Entonces lo he agrupado todo. Porque si divido demasiado, pierdo la visión estratégica que le quiero dar a esto. A veces interesa saber el detalle, sí, pero para decidir prioridades de estudio, lo importante es saber que de Unión Europea como bloque tiene un peso enorme. Y luego, dentro de ese bloque, ya puedes afinar tú por tu cuenta. Y si te vas al detalle de preguntas, pues ya ves todo lo que han preguntado y tú mismo extraes tus propias conclusiones. Este Excel te lo voy a dejar debajo del vídeo para que te lo descargues y puedes juguetear con él, copiarlo, pegarlo tú en tu propio documento y hacer modificaciones y lo que quieras. Entonces, luego, hay que tener un equilibrio. Espera que vuelvo aquí. En mi opinión, hay que tener un equilibrio entre precisión y utilidad. Si fragmento demasiado, tengo un Excel muy fino, pero menos claro. Si agrupo demasiado, pierdo información. Entonces, he intentado buscar un punto medio, norma canónica clara, pero sin destruir la visión global. También, si separo TUE, TFUE, Tratado de Lisboa, no sé qué, y las separo en 7 categorías distintas, u 8 las que sean, igual ninguna parece tan importante por separado.
Pero juntas ya dices, ojo, Unión Europea es un bloque que te mete muchísimas preguntas y le das la importancia que se merece para el test. Y esto es lo que necesitas saber como opositor para priorizar. Continuamos con la hoja de objetivo 70 puntos. Bien, aquí esto para mí es fundamental y yo no hubiera podido aprobar si no hubiera hecho esto en su momento, porque yo aprobé en muy pocos meses, con muy pocos recursos, ya lo he mencionado en otras ocasiones, no tenía todo esto que he ido generando yo, que os está ayudando muchísimo, entonces tuve que improvisar, tuve que decir, vale, vamos a priorizar normas, darles a muerte y tratar de sacar el test como fuera y después darle fuerte al supuesto. Entonces, la hoja objetivo, yo no quiero que esto se malinterprete. La hoja objetivo 70 puntos no significa, si estudias estas normas sacas 70 puntos, porque eso sería una barbaridad y además sería falso. Lo que significa es, estas son las normas que históricamente concentran alrededor de 70 preguntas de cada 100. Es decir, no hablamos de puntos garantizados, y de hecho ahora ya lo vimos. La cobertura estadística significa, si ordeno las normas por frecuencia histórica y voy sumando su media de preguntas por examen, como tenemos aquí, llega un momento en el que un grupo de normas me cubre aproximadamente 70 preguntas medias. Ese grupo es el núcleo de alta rentabilidad, por eso esta hoja tiene sentido para planificar. Especialmente para dos tipos de opositores. Primero, el que va justo de tiempo. Si una persona está a pocas semanas del examen, no puede dedicar el mismo esfuerzo a todo. Necesita saber dónde concentrarse. Y segundo, el que ha estudiado todo, pero quiere ordenar repasos. También le sirve este ranking que tenemos aquí. Porque en la recta final muchas veces el problema no es aprender de cero, sino decidir qué repasar primero. Y aquí el Excel te da una respuesta bastante clara. Repasa primero lo que más cae, que parece obvio, pero mucha gente no lo hace, y me consta que es así. La gente se pierde en normas rarísimas y les da ansiedad dejarlas sin mirar, mientras que tiene medio oxidadas las leyes que te dan el grueso del examen. Y estamos hablando del test, que luego haré un análisis pormenorizado para el supuesto práctico. Entonces, esto en un test es peligrosísimo, porque una pregunta rara de una norma residual vale lo mismo que una pregunta típica de la ley 39, que además te sirve para resolver el supuesto práctico. No te dan más puntos por acertar una cosa exótica que por una cosa que es típica. Entonces, bueno. Y tampoco hay puntos premium por saberte rincones oscuros del BOE. Entonces, una pregunta, un punto. Por lo tanto, desde un punto de vista estratégico, tienes que asegurar primero las preguntas de mayor probabilidad y luego ya vas afinando. Aquí te voy a hacer una explicación muy clara de los bloques, porque tenemos base obligatoria, muy rentable y objetivo 70. Base obligatoria sería el grupo de normas que jamás puedes llevar flojas. Constitución Española, Derecho de la Unión Europea, Ley General Presupuestaria, Ley 40, Ley 39, TREBEP, e incluso yo añadiría aquí contratos del sector público, no porque sea rentable para el test, como ya hemos visto, que nos han caído 2 en 2026, algo que me parece aberrante. ¿Eran 2 o eran 3? No me acuerdo ahora mismo. Vamos a verlo. Contratos. 3, bueno, sigue siendo poquísimo. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Bien. Luego tenemos lo muy rentable, el bloque muy rentable, donde entran las normas que quizá no tienen el mismo peso que las primeras, pero que aparecen con suficiente frecuencia como para merecer un estudio serio. Contratos, régimen local, transparencia, seguridad social, contencioso, etc. Y después objetivo 70 para mí es como el remate para llegar a las 70. Entonces, aquí ya agrupamos normas que históricamente llevan una cobertura aproximada. Este bloque
no es lo único que hay que estudiar. Este bloque tiene más sentido dominar antes de obsesionarse con el último detalle de las normas que apenas aparecen. Esto no es dejar el resto del temario en una cuneta. Esto de aquí. Es simplemente entender que no todas las normas tienen la misma probabilidad de salir. Y si el tiempo es limitado, como suele pasar para nosotros los opositores, hay que jugar con cabeza. Y esto es lo que quiero transmitir con esto. ¿Sí? De hecho, como te demostré antes, si hubiéramos ido solo con esto, hubiéramos asegurado esto que tenemos aquí. 61 puntos. Entonces, bueno, cuidado con eso. Vale, tenemos también la hoja de medias. Bien, vamos con la hoja de medias, que la tenemos aquí. Entonces, la media nos ayuda a suavizar mucho los datos, ¿vale? Porque el total acumulado está bien, pero puede engañar un poco si no lo interpretamos. Por ejemplo, si una norma aparece mucho en un año concreto, su total sube. Pero la media por examen nos ayuda a ver qué presencia tiene realmente en su conjunto. Si una norma tiene una media de 8 preguntas por examen, eso es muchísimo. Si tiene una media de una pregunta por examen, eso ya es otra cosa, pero por lo menos sabemos que es constante. Si tiene una media de 0,3, estamos hablando de una presencia muy residual, o sea, yo la descartaría directamente. No significa que no pueda caer, pero la posibilidad es estadísticamente muy baja. Y no debería ocupar el mismo lugar en tu planificación, evidentemente. La media no predice el examen exacto, pero sí te da una expectativa bastante razonable. Y además, la media siempre hay que leerla con cuidado, porque si una norma tiene de media un 2, puede ser que caiga 2 todos los años o que caiga 8 en un año y 0 en varios. Por eso es tan importante esto, medirlo con precisión y cuidado. Por eso la media hay que combinarla con la matiz por años, como lo tenemos aquí. Tenemos Constitución Española, total de preguntas que han caído, media anual, mediana anual, también muy importante, máximo anual, la vez que más preguntas han caído, y el mínimo anual. Entonces tenemos que nos movemos entre una horquilla de 9 y 14, lo cual es muy razonable. Esto nos habla de estabilidad, ¿sí? Cuando una norma tiene una media alta y además aparece todos los años, aquí tenemos una prioridad clarísima, como es el caso evidente de la Constitución. Todos los años y regularidad del 100%. Preguntas en 2026-12, 26 versus media, una pregunta y las señales que sube. Esto es una explicación muy buena porque tienes que entender bien la media. Es decir, que la media por sí sola no basta. Tenemos que ver que no haya desviaciones del tipo que te he explicado antes, que un año hayan caído 9 y otro 0, porque eso nos destroza la media. Entonces tenemos que ver cómo ha sido la regularidad y cómo ha sido la mediana. Bien, queda claro, ¿verdad? La hoja de medias. Pues continuamos con la hoja de bloques o familias, que además es la última. Bien, pues tenemos bloques o familias. Aquí tenemos constitucional, derecho de la Unión Europea, administrativo, financiero, función pública y recursos humanos, contratación, subvenciones, patrimonio, políticas públicas y normativa sectorial. Sé que la gente, los suele dividir en los propios 6 bloques de la oposición, pero a mí me gusta dividirlo así porque considero que entra mucho más al detalle y es mucho más preciso. Entonces, esto es para darle todavía más nivel al Excel. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues agrupar las cosas por familias jurídicas. Bloque constitucional e institucional. Aquí entran Constitución, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas. Bloque 1, Organización del Estado, que son la Constitución y las normas aledañas.
¿Qué pasa? Que en el bloque 1 de la oposición entra también la ley 40, pero esto lo vamos a poner en administrativo, en mi análisis. ¿Qué entra en administrativo? Pues entra ley 39, ley 40, procedimiento, responsabilidad, sector público y tal. Después, bloque financiero presupuestario. Tenemos ley general presupuestaria, contabilidad pública, modificaciones, fases del gasto y tal. Todo ya por familias, ¿sí? Después, bloque de función pública. TREVEP, incompatibilidades, régimen disciplinario, convenios, indemnizaciones por razón de servicios, situaciones administrativas y tal. Contratación, pues aquí tenemos ley de contratos, subvenciones, patrimonio, expropiación, ¿sí? Y aquí tenemos un poco cómo ha ido todo. Entonces, bloque de la Unión Europea, pues ya sabemos, TFUE, TUE, actos jurídicos, presupuesto de la Unión Europea, competencias, tratados. Esta lectura por bloques, repito, elaborados por mí, es útil porque el examen no solo pregunta leyes sueltas, pregunta áreas del programa. Y aquí se entiende mejor el perfil del examen. CACE tiene un componente administrativo muy fuerte, pero también financiero y de función pública. Por eso, alguien que venga solo con una preparación general de derecho constitucional y administrativo puede llevarse una sorpresa si descuida presupuesto, contratos, función pública, y alguien que venga muy fuerte de gestión económica pero flojo en Constitución o Unión Europea también puede perder un montón de puntos. Aquí tienes todo entrado al detalle, ¿sí? Todo lo tienes aquí, bien. Este Excel te ayuda a ver este equilibrio, porque no solo qué ley cae, sino qué tipo de opositor premia este examen. Es lo que vamos a ver aquí. El examen premia a quien domina el bloque administrativo, financiero e institucional con bastante amplitud, en general. Bien, entonces, mi conclusión clara sería esta. Este Excel no sirve para adivinar el examen. Sirve para algo mejor, para dejar de estudiar a ciegas, ¿vale? Entonces, al final sirve para ver qué normas han tenido más peso real, cuáles son más estables, cuáles concentran preguntas y cuáles son más residuales. Y sobre todo sirve para estudiar con cabeza. Porque al final, en un examen tipo test, la estrategia importa muchísimo. No basta con saber derecho administrativo, hay que saber cómo se comporta este examen concreto. Y eso es lo que he intentado hacer aquí. Convertir años de exámenes oficiales en información útil para tomar decisiones. Aquí te he adjuntado un documento donde te explico todo esto, la finalidad, lo que contiene, el criterio de clasificación utilizado, cómo debe interpretarse el análisis, la lectura general de la tendencia, la utilidad práctica para el estudio, la advertencia metodológica, la recomendación de uso, el resumen de uso de Excel y la conclusión. Entonces, todo esto va de tomar bien decisiones, no de intuiciones, no de yo creo, datos. Luego, la Comisión Permanente de Selección hará lo que quiera, porque evidentemente no me está llamando para preguntarme qué va a preguntar en el siguiente examen. Pero vamos al examen sabiendo dónde ha estado históricamente el peso. Y eso, en una oposición del subgrupo A2, que nos puede dar una plaza como funcionarios de carrera para el resto de nuestra vida, vale muchísimo. Así que espero que te haya gustado este análisis que he hecho. Ya te digo que me ha llevado muchísimo tiempo, creo que ha sido el análisis más largo que he hecho, porque he empezado a hacerlo hace como 3 años y lo he culminado ahora con los datos del examen del año 2026. Entonces, cuando tenga el siguiente haré lo mismo para ampliarlo, pero bueno, el que tenemos ahora es este y nos sirve muy bien para afrontar el siguiente examen. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar conmigo, por estar apoyándome. Aquí debajo te dejo el enlace para que te descargues este documento en el cual tienes incrustado aquí
todo el análisis del Excel. Y muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.